Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos alcanzan a escuchar en esta noche. Les estoy dando el cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo, invitándoles a este culto dirigido por el Comité de Jóvenes. Hermanos y amigos, vamos a empezar orando para que el Señor tome el control de este culto y para que se haga conforme a su voluntad. Grande y maravilloso tú eres, la gloria y la honra es tuya, amado Rey. Tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Eres tú merecedor de que tus hijos te exalten y te glorifiquen, quieran buscar tu presencia, mi amado Rey. Glorifícate en esta noche, en cada casa, Señor, allá donde está reunido, Señor, mi hermano y mi hermana, Señor. Glorifícate en esas vidas, Señor Jesús, que podamos sentir tu presencia, Señor Jesucristo, estremeciendo todo nuestro ser, mi Señor Jesús. Que sea usted tomando el control, Señor Jesucristo. Que sea usted, Señor Jesucristo, llenándonos de su palabra poderosa, mi Señor, en su nombre. Gracias, Señor Jesús, grande y poderoso, tú eres santo, mi Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer allí en 1 de Pedro 5, que dice así: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, ya anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermano, vamos a invitar a nuestro hermano Juan David Polo, que él sea orando por las peticiones, y a nuestra hermana Lady, que ella sea orando por el Carmelo, y seguidamente nuestro hermano Luis Fernando, que él sea orando por los jóvenes. Gloria al Señor Jesús en esta noche, mis hermanos. Los saludo en el nombre admirable del Señor Jesucristo, a todos los amigos que me alcanzan a ver por este medio, a cada joven que me escucha, a cada adolescente, a cada hermano, a cada hogar que en esta noche por este medio nos alcanza a ver. Vamos a clamar al Señor Jesucristo por cada necesidad, por esa necesidad que tiene el joven, por esa necesidad que tiene el adolescente, por esa necesidad que tiene ese hogar que quizás está en dificultades. Señor Jesucristo, tú eres bueno y maravilloso, Señor Jesús. Para siempre vive. Tú eres santo y poderoso, Señor Tú eres Jesús. soberano, Cristo. Mi Dios, grande y misericordioso eres tú, Señor Jesús.
Poderoso, Señor Jesucristo, para hacer lo imposible para el hombre, Señor Jesucristo. Poderoso para esta noche, mi Dios, suplir esa necesidad económica, Señor. Suplir esa necesidad de salud, Señor Jesucristo. Suplir cada necesidad que tiene tu pueblo, mi Dios. A ti, Señor, nos dirigimos en esta noche, Señor Jesucristo, clamando por cada necesidad, cada petición que tiene mi hermano en su hogar, Señor Jesucristo. Pero en esta noche clamo en una necesidad esencial en nuestra vida, Señor. Que seas tú, mi Dios, llenándonos, Señor, de tu poder, de tu Santo Espíritu, Señor Jesucristo, de tu presencia maravillosa, mi Dios eterno, y obrando poderosamente, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, en cada necesidad que cada uno de mis hermanos tenga, Señor Jesucristo. Poderoso y maravilloso eres tú, Señor. Gracias a ti, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Dios le bendiga, hermanos. Démosle gloria a Dios. Vamos a glorificar y a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es estar un día más reunidos para glorificar a nuestro Señor. Bueno, en esta noche vamos a seguir orando por este maravilloso pueblo que ha sido de bendición para la obra de nuestro Señor Jesús. Vamos a poner en las manos de Dios a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y aún los que no nos consideran sus amigos, aquellos que tengan sus familiares y quieran que Dios obre en sus vidas. Empiece la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Santo Dios Padre poderoso Rey de la gloria. Oh Señor, Dios de gloria, Señor de poder, bendito seas tú, Señor. Esta noche levantamos ese maravilloso clamor que siempre levantamos a ti, oh Padre Celestial. Confiados en ti, sabemos que tú haces la obra, Señor. Sabemos que tú eres el que tiene el poder, Señor, para hablar en cualquiera de cada uno de nuestros familiares, Señor. Sé tú rompiendo cadenas, oh Padre Celestial. Sé tú quebrantando esos yugos, Señor. Bajando esos vendas, Señor, que no nos dejan ver a nuestros amigos, Señor. Que seas tú, oh Padre Celestial, el que vaya y se glorifique en cada casa, en cada calle, Señor. Que seas tú llevando tu palabra, Señor, a cada drogadito, Señor, a cada alcohólico, Padre Celestial, a cada mujer, Señor, que esté ofreciendo su vida, Señor, en la famosa vida alegre, Señor. Pero sabemos que en ti, Señor, todo lo podemos, y hoy clamamos, Señor, por todos ellos, Señor, y en ti, oh Señor, declaramos la gloria, declaramos victoria en cada uno de ellos, Señor. Nuestra fe está puesta en ti. Sabemos que tú, oh Padre Celestial, harás, Señor, aún lo que el mundo cree imposible. En el aún más perdido, Señor, tú lo levantarás, Señor, y dirás: aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo glorificándome en todo aquel que necesita de mi vida, Señor. Yo declaro para este pueblo, Señor, victoria, Señor. Declaro que has sido tú, Señor, el que va a libertar almas y va a empezar a agregar a tu pueblo, Padre Celestial, en tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya, en tu nombre hay poder, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, digno de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, digno de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, digno de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Díselo una vez más, dile que Él es digno de gloria, digno de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, digno de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré
sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Bueno, mis hermanos, un saludo muy especial para cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Dios les bendiga grandemente a cada uno de los amigos, a los jóvenes, a los adolescentes. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Y que bueno, pues que hiciéramos una oración muy especial. Yo sé que allá donde me ven hay muchos jóvenes en este momento con problemas, muchos están desanimados, muchos no quieren seguir el camino del Señor, pero confiamos que Dios va a hacer una obra extraordinaria. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo igual. Dios nos llena de fuerzas, Dios nos llena de valentía, Dios nos llena de poder para seguir en este camino. Dios no nos trajo aquí para dejarnos a mitad de camino, no, Dios nos trajo para llevarnos al cielo, querido joven. Así que clama a Dios. La Biblia dice: clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Yo sigo creyendo que Dios sigue respondiendo nuestras peticiones y nuestros clamores. Señor Jesús, Dios de los cielos, en esta hora, mi Dios, te estoy presentando la juventud del Carmelo, Señor. Señor, aquí hay una juventud, Señor, la cual tú has rescatado de este mundo perverso, Señor. Una juventud, Señor, que te sirve, Señor. Una juventud, Señor, entregada a ti. Una juventud apasionada a ti, Señor. Pero han llegado los problemas, han llegado las dificultades, han llegado muchos temores, Señor. Pero yo sigo confiando, Señor, que tú nos darás fuerza, Señor. Tú no nos darás fuerzas como el búfalo, Señor. Tú eres grande y poderoso, mi Dios. Yo te pido que guardes a la juventud del Carmelo, Señor. Guárdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Guárdanos con tu poder, Señor. No nos dejes caer en el mal, Señor. Líbranos del mal, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo te pido que guardes la juventud de este Carmelo, Señor. Como dice tu palabra, no te pido que lo quites del mundo, no, sino que lo guardes del mundo, Señor. Guarda a cada uno de esos jóvenes, Señor Jesucristo. Guárdalos para tu gloria, mi Dios. Quita todo pecado, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Todo espíritu, Señor. Que tú seas obrando poderosamente. Que tú seas restaurando la vida de cada uno de los jóvenes, Señor. Que esta juventud te adore, te glorifique, Señor. Te reconozca a ti como el Dios Todopoderoso. Que esta juventud, Señor, se llene de temor de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay una joven que ha perdido identidad y al darse cuenta está muy preocupada por restaurarla. Sí, buenas, señorita. Buenas, ¿qué se te ofrece? Es que mira que yo pasaba por aquí, por la tienda, y me llamó la atención y pensé que tú me podías ayudar en algo. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Es que soy una joven que ha perdido hace mucho tiempo algo y no lo he podido encontrar. Has llegado a la mejor tienda de este barrio. Yo vendo de todo. Dime qué necesitas. Yo estoy buscando una identidad. ¡Ay, una identidad! Pues estás en el lugar correcto. Mira todo lo que te puedo ofrecer. Pero dime, ¿qué buscas? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo te gusta? Mejor muéstrame tú qué es lo que me puedes ofrecer. Bueno, viéndote ya sé qué te puede gustar. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que buscan los jóvenes de hoy. Un artista. Mira, puede salir en todas partes. ¿Qué te parece?
no, a mí no me gusta, porque es que si me da una pereza aguantarme a mi mamá que vive detrás de mí. Ahorita tú te imaginas siendo un cantante, una cantante. Ay, no, ¿cómo que no te gusta? Pero míralo bien, es lo que los jóvenes de hoy quieren. No, qué pereza, no me gusta. Ay, qué pesar, yo que quería ganas de venderlo, pero bueno. Qué lástima que no te haya gustado. Dime, pero qué, ¿cómo lo buscas? Pues si no quieres ser un artista, un cantante. Es que no tengo cómo expresarte qué es lo que quiero. Yo quiero que al ver esa identidad impacte mi vida. Yo te veo muy confundida, pero viendo así tu porte, creo que ya sé qué te va a gustar. Mira, un deportista, un futbolista. Mira, ¿tú te imaginas en las ligas mayores como este futbolista, como Messi, como Cristiano Ronaldo? Eso es lo que quieren los jóvenes de hoy. Mira, ¿te imaginas? Sinceramente tampoco me gusta. No me gusta hacer ejercicio, no me gusta nada de eso. No, qué jartera. Ay, no, pero ¿cómo no te va a gustar? No, qué pereza. Era casi lo mejorcito que tengo en esta tienda. Lástima que no te haya gustado. No, pero me la pones muy difícil. A ver, yo te miro. ¿Cómo que buscas? O sea, para poder entender esa identidad. No, pues sigue mostrándome a ver Bueno, qué me... ya sé, viendo, ya sé, tú tienes cara de modelo. Mira, ¿tú te imaginas ser un actor model? Mira, con este cuerpazo, y eso es lo que quieren las niñas de ahora. ¿Tú te imaginas tus fotos de portada en todas las revistas? ¿Qué te parece? ¿Cierto que sí te gustó? Sabes, es que yo veo que es como muy ostentosa, como muy vanidosa. No, eso es como perder mucho el tiempo. No, Ay, no, pero ¿cómo que no te va a gustar? no me gusta. Mira, te me puedes interesa. maquillar, ponerte la ropa que está de moda. No, es que la moda no es para todos, y mucho menos para mí. No me gusta. No, ¿cómo que no te gusta? No estoy interesada. Muchas gracias. No, Gracias. pero mira bien, yo creo que alguno de estos tres. No, gracias, no estoy interesada. Ay, no, ay, ya sé, espera, no te vayas por favor, espera, pero tómame tiempo porque ahora que recuerdo, por ahí tengo algo, pero no sé si te guste. Bueno, Ay, es que está empolvado, me das una espera, ay, no, yo hace tiempo que tenía esto por acá. No, voy a ver si pronto y lo vendo, vamos. Ay, ¿será que la voy a encontrar? Ay, Pues mira, no te aseguro nada, pero creo que te va a gustar porque yo creo que tú quieres como cambiar ese estilo de vida, ¿cierto? Pues mira, ya. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Esta es la identidad de una mujer cristiana, de una creyente. ¿Qué te parece esta identidad? pues, ¿qué te digo? Yo como que ya he buscado en todas las tiendas y yo no he encontrado nada que me guste así. Pues yo como que me voy a llevar esta. ¿Te la vas a llevar? Sí, yo me la llevo. Sí, mira que lo más fácil, mira, te pones esta falda, simplemente cargas la Biblia y ya lo más fácil. ¿Sí te gusta? Pues sí, yo me lo voy a Bueno, llevar. el manual que tiene esta entidad, lo más importante, es la palabra de Dios. Espero que te guste. ¿Estás satisfecha? Sí, muchas gracias. Bueno, Muchas ay, gracias. por fin, Dios mío, qué cliente que nada le gusta, Dios mío. Pero por fin llegué a vender algo porque ya estaba desesperada. Aunque yo de ella me fuera yo por el artista. Usted se imagina yo en un concierto donde los fans, pero no. O hasta me fuera yo por un deportista. Usted se imagina yo por allá en los mejores estadios. O una top model. Tendría más de 5,000 seguidores. Pero bueno, a ella le gustó eso. Ay, no, las ventas han estado como un poquito malditas. Después de unos meses, Buena señorita, ¿cómo está? Buena señorita, ¿en qué te puedo colaborar? ¿No te acuerdas de mí? No me parece, no te he visto.
Mira que yo fui esa joven que vino ese día y tú le vendiste una identidad con este manual. Ay, no me la vas a devolver porque ya la utilizaste y no me la puedes regresar. Y me costó bastante que te la llevaras. ¿O vienes por algo más? No, es que yo no te la vengo a devolver. Yo te vengo a dar las gracias por lo que me vendiste. Porque este manual que traía esa entidad ha cambiado mi vida. Sí, pues la verdad te veo muy cambiada. Te veo como más hermosa por la gracia de Dios. Yo creo que te llevaste lo mejor de mi tienda. Sí, fue lo mejor que pude, la mejor identidad que pude escoger para mí. Ay, pues me parece muy bien. Qué buenos, queridos jóvenes y adolescentes. Esta es la mejor identidad que puede tener el creyente. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Jóvenes, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23:23. Usted al Señor glorificado por sus hijos, así estemos jóvenes. Nosotros sabemos, los jóvenes, glorificar a ese Dios maravilloso que aún nos tiene aquí caminando con su inmensa misericordia de su mano, ¿verdad, hermano joven, que usted me está viendo ahí en esta noche? Que nosotros los jóvenes glorificamos al Señor de una manera especial. Nosotros los jóvenes nos nace esa alabanza de nuestro corazón para Él, aunque seamos jóvenes, nos nace esa adoración, ese agradecimiento, porque a pesar de la carne que se quiere levantar, Él aún te tiene ahí, joven, y por eso debemos de agradecer, porque Él sigue siendo misericordioso con nosotros. Agradezcámosle, porque de su mano es que estamos sostenidos. Agradezcámosle ahí en nuestro hogar, porque Él es grande y poderoso, misericordioso para con nosotros. Grande y maravilloso, tú eres santo. 1, 2, 3, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva.
Bueno, y vamos a orar por la prédica para que el Señor sea hablándonos a cada uno de cada uno de nuestros hogares. Grande y maravilloso tú eres, santo tú eres. Oh, mi Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, Señor, porque eres tú el único digno, Señor, y merecedor de que te exaltemos, mi amado. Oh, habla nuestras vidas, tú conoces nuestra necesidad, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces, Señor, si nos está faltando ante ti tantas cosas, mi Señor. Pero tú háblanos, Señor, exhórtanos, corrígenos, Señor. Porque no tenemos por medio la corrección tuya, porque es hermosa, mi amado. Habla nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, mi Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, grande y poderoso, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos allá en la iglesia del Carmelo. Estoy saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los jóvenes, a toda la iglesia en general, al ministro de ese lugar, a su familia. Es un motivo de gozo para mí en esta preciosa hora compartir con ustedes la palabra del Señor. Por eso quiero darles una palabra. Vamos a tratar de ser un poco más concisos, porque pues por los medios que en este momentico estamos, pues así nos lo exigen, pero vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a decirle al Señor de que en esta hora nos bendiga con su palabra, amén. Entonces vamos a leer una porción muy conocida por todos los lectores de la palabra del Señor. El tema que en esta hora vamos a tratar es mi identidad como cristiano. Y quiero decirles en esta hora en el nombre de Jesús que nosotros somos privilegiados porque tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y esa identidad fue dada por ese sacrificio tan hermoso que nuestro Señor hizo en el Calvario. Entonces vamos a leer en Isaías, tengo mi Biblia abierta, en Isaías 53, verso 11. Vamos a leer 3 porciones muy importantes. Vamos a leer Isaías 53, 11, luego vamos a leer San Juan 1, 12 y luego leemos Romanos 10, 11. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Isaías 53, 11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. En San Juan 1:12 dice la palabra del Señor. Es una porción muy conocida también por los lectores de la palabra. En esta porción podemos dilucidar un mensaje muy hermoso de parte del Señor que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, o sea, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 5:10 y 11 dice la palabra del Señor, una porción muy conocida por todos. Romanos 5:10 y 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Entonces, hay una palabra de oración muy bonita que el Señor en esta hora nos bendiga. En el nombre de Jesús vamos a exponer tu palabra, Señor, que haya revelación de ella en los corazones de cada una de las personas que la van a escuchar, en el nombre de Jesús. Bueno, cuando hablamos de identidad, tenemos que tener muy claro que la palabra identidad tiene dos ámbitos en los que lo podemos analizar. Desde la psicología
Por identidad se entiende las características que posee un individuo mediante las cuales es conocido, sin desconocer los aspectos biológicos que la conforman. Entonces, a partir de las interacciones personales es que se va formando esa identidad. Por lo menos un ejemplo, tenemos dos posturas que son mujer y hombre, y esas posturas nos hace tener unas características que podemos diferenciar a las mujeres por sus rangos físicos, al hombre también. La mujer pues tiene características diferentes al hombre. Entonces cada uno va adquiriendo su identidad física y al momento de la concepción, y entonces ya por eso se define en una ecografía, bueno, es varón o es hembra. Igualmente, cuando la persona nace y va creciendo, en su contexto va adquiriendo unos podemos llamarlo unos valores, podemos también llamarlo como en su contexto va aprendiendo ciertas cosas, aprende a hablar, aprende a jugar, aprende a comer, a correr, a caminar, todo eso se aprende y va formando en la persona una identidad. Dependiendo pues el contexto en el que esté, vamos a tener una identidad muy buena, llena de valores. Como depende también el contexto, vamos a tener niños o adolescentes o jóvenes con unas características bastante peculiares. Entonces, de allí la importancia pues de el momento de nacer, pues para que hayan buenas identidades en el mundo, pues tiene que haber un buen contexto para el menor. También tenemos otra característica o otra postura que la podemos ver desde el ámbito legal. Y identidad es un derecho, o sea, es un derecho fundamental de todo ser humano, y esto favorece un pleno goce de ellos, son inherentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de tu nacer tienes unos derechos, porque al momento de tu respirar comienzas a ser persona, y las personas tienen derechos. Entonces, uno de esos derechos a la vida, al goce y disfrute de tus derechos, como tener un padre, una madre, una familia, tener un nombre, una nacionalidad, tener también, tú tienes derecho al momento de nacer, tienes derecho a ser protegido, a ser valorado, que nada te haga daño. Entonces, todas esas características, si las vamos a llevar nosotros como al contexto de que estamos hablando, mi identidad en Cristo, nos lleva a pensar entonces cómo se forma mi identidad en Cristo y por qué se tiene que formar mi identidad en Cristo. Entonces, eso es muy importante. Yo tengo aquí unas características, como lo mencionaba, que el derecho a la identidad o sea, al origen, tú tienes un derecho a saber de dónde vienes, tú tienes un derecho a tener una filiación, o sea, a tener unos padres y todo eso. Entonces, eso es súper importante, a tu nombre, a tu libertad. Y bueno, todos esos derechos tú a medida que vas creciendo los vas ganando cada día más, y cuando ya cumples mayoría de edad tienes un derecho, por lo menos al de votar, a ejercer tu voto. Entonces, todo eso lo vas adquiriendo a medida que va pasando el tiempo. Si lo llevamos a la comparación al plano cristiano, podemos decir que nuestra identidad como cristiana se va adquiriendo por un modelo que tenemos, y ese modelo es Cristo el Señor. Entonces, Cristo nos ha dado una identidad nueva, porque la primera identidad que nos dio cuando creó a Adán y a Eva fue una identidad santa, fue unas características de seres que se conectaban con Dios. En el momento en que el hombre pecó, esa identidad fue rota. ¿Qué significa eso? El pecado, la Biblia dice que el pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Y eso significa que por haber desobedecido al mandato de Dios, el hombre perdió todas esas características y ya se identificó de una manera negativa con el mal, porque todas sus obras empezaron a hablar conforme a lo que había en su corazón, conforme a lo que había aprendido nuevamente. Entonces, ¿qué le tocó al Señor? Había un propósito de parte de Dios. La Biblia dice que había un proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo, y fue reconciliar consigo mismo al mundo. Por eso vemos la manifestación de Dios en carne. ¿Para qué? Para venir a este mundo a rectificar, a volver a ser esa identidad que el hombre había perdido por causa del pecado.
Por eso la importancia, hermanos amados, de reconocer, de saber quiénes somos, para dónde vamos. Porque quiénes somos, algunos dicen, no, cristianos y ya no, nosotros tenemos que ver mucho más allá. Por eso leímos en Isaías, verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Por eso la obra del Calvario es uno de los temas que debemos de empezar a recordar hoy más que nunca. Porque ya no se quiere hablar del Calvario y los jóvenes ya no quieren empezar a escudriñar las escrituras. Mire, este libro es lo más importante que debemos de tener nosotros, antes que cualquier libro, antes que cualquier literatura. ¿Por qué? Porque en este libro podemos nosotros ver lo que es Dios para el mundo, para el universo, para el hombre, lo que es Dios para nuestra vida como cristianos. Y si nosotros la Biblia la leemos, vamos adquiriendo unas características, y esas características es lo que define a Dios en su plena santidad. Entonces, tu forma de ser habla mucho del contexto en que vivas con Dios. Aún el contexto en que tú vivas con Dios va a ser claramente o va a ser evidente en tu propia familia. Amén. Entonces, vamos a recordar. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, las tinieblas habitaban hasta que Dios reordenó las cosas. Luego dice en el capítulo, en el Génesis 1:26, si no recuerdo mal, pero Génesis 1:26 dice, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablamos hace un momento, lo creó perfecto, santo. Entonces, al hombre pecar, toda esa semejanza que Dios lo hizo a su santidad, a sus valores, a lo que era Dios, a su esencia, todo eso por causa del pecado fue totalmente removido del hombre y fue desfigurado totalmente por el pecado, lo que hablábamos hace un momento. Entonces yo quisiera hablar con ustedes, en Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Le puso ley, le ordenó trabajar, enseñorearse de lo creado, administrar, y le puso una limitación en Génesis 2:17. La limitación era que de todo árbol podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no. Entonces en Génesis 3 vemos lo que es la caída del hombre. Bueno, entonces sí, hermanos amados, los pasos de la caída del hombre, vamos a hablarlos, y quisiera en este momento de que usted que está allí en su casa viéndonos, preste mucha atención, porque de esto, por estos pasos que vamos a mencionar hace un momento, el hombre hoy está como está, hundido en el pecado y hundido en la maldad, en la incredulidad. Entonces, esa es consecuencia de lo que pasó allá y en este tiempo muchos lo están repitiendo. Los tres, vamos a hablar de estos pasos y vamos a tratar de usted en su casa, lo va a meditar mucho más y lo va a estudiar mucho más a fondo, porque ahorita pues el tiempo no nos daría mucho para dar la claridad de todo. Amén. Entonces, pero usted, el Señor le va a ir mostrando más a usted, jovencito. Por favor, hay que ser lectores y hacedores de la palabra. Ya no es tiempo de solo saltar, brincar, porque mire que ya no tenemos los espacios para irnos a un campamento y super gozarlo. Yo no estoy en contra de eso, soy una persona que aprueba ese tipo de actividades de los jóvenes, de uno tener ganas de ir, a integrarse, saltar, gritar, cantar. Pero también hay que recordar que tenemos que tener conocimiento, bases sólidas para que cuando vengan pruebas como las que estamos pasando hoy en día, que no nos podemos congregar, esas dificultades y esas pruebas las podamos superar por el mismo conocimiento de la palabra, el conocimiento que tenemos de Dios. Amén. Entonces allí es importante.
dice en los pasos de la caída del hombre, la duda, porque Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Entonces la duda le llegó a Eva y Eva dijo, no, pues sí, Dios me dijo eso. Entonces, porque Satanás, mire cómo le habló, con que Dios os ha dicho. O sea, como que, como muchos en este tiempo hablan, cuando tú quieres hablar con un amigo y ese amigo te dice, mira, con que la profesora dijo eso, o sea, no es tan cierto. Entonces, a veces tenemos la tendencia a pensar de que lo que Dios dice hay que dudarlo y hay que interpretarlo conforme a mis lineamientos y no a los lineamientos puestos por Dios aquí en la palabra. Entonces mire que Satanás sembró la duda en Eva. ¿Y la duda qué trajo? La acción. ¿La acción cuál fue? Comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Le dio a su esposo y ambos ¿qué? Se vieron desnudos, o sea, conocieron el bien y el mal y inmediatamente hubo una separación entre Dios y el hombre. Entonces, el otro paso de la caída fue que contradijeron a Dios, lo que hablamos hace un momento, porque Satanás le dijo, ciertamente no morirás. Y hoy en día muchos hay así, contradicen lo que Dios ha dicho, con que os enseñan a que debes orar, con que os enseñan que debes leer la Biblia, con que os enseñan que Dios es uno, con que os enseñan y comienzan a contradecir a Dios. Y comienzan a decirle con que Dios os enseñó que debían de andar en santidad. No, si Dios es amor y podemos andar de cualquier manera porque Dios es amor y Dios perdona. Sí, es verdad, Dios es amor, pero Dios ha dejado unos lineamientos que debemos de seguir. Entonces, nosotros tenemos que en este tiempo, jóvenes, tenemos que en este tiempo aprender a escuchar a Dios. Familias que están allá en sus casas, hay que aprender a escuchar a Dios, no contradecirlo, porque Dios es veraz. O sea, hay que borrarnos del cassette de acá, hay que borrarnos del cassette en pensar que yo puedo negociar con Dios. Yo con Dios no tengo por qué negociar, porque Dios ya me entregó a mí lo más importante y es la salvación, por lo cual yo le pertenezco, porque Él me compró a precio de sangre, a precio, dio su vida, un precio muy alto pagó por mi vida. Por lo tanto, yo tengo que ser esclava del Señor, yo tengo que ser una sierva del Señor, porque la palabra siervo significa esclavo, y el esclavo le contradice al jefe. No, el esclavo se somete a su amo. Nosotros nos debemos someter a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra del Señor, no contradecirla. Amén. Entonces, el otro punto para la caída del hombre fue el deseo pecaminoso. Ya llevamos 3, que fue la duda, la contradicción y el deseo pecaminoso. Entonces, ese deseo pecaminoso que surgió en Eva y Adán después de la duda. Mire, vean, después de la duda surge el deseo pecaminoso. Después de la duda, deseo de la carne. Bueno, comer, o sea, comer no debe ser tan malo, porque si comemos conoceremos la ciencia del bien y el mal. Bueno, y mire las consecuencias. Los deseos de los ojos, la Biblia dice que los deseos de los ojos es agradable al ojo, porque Adán y Eva vieron eso como tan bonito y bueno, y dijeron, bueno, comamos. Y la vanagloria de la vida, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, saber el bien y el mal. Y ambos comieron y así el pecado entró en el mundo entero. Entonces, por eso es que Romanos dice, Adán se rebeló. Mire que Romanos 5:12 al 13, léalo en su casa. Adán y Eva se rebelaron, dudaron, contradijeron al eterno Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte eterna. Entonces, jóvenes, allá usted que está en su casa, el pecado del hombre es lo más terrible que sucedió, porque el odio, el sufrimiento entró a causa del pecado, porque entonces ahí podemos ver por todo eso la identidad del hombre pecador, que es el odio. Vemos a Caín y Abel, el ejemplo del odio contra su hermano, la envidia, Jacob y Esaú. Entonces mire que todas esas características empezaron a ser inherentes en el ser humano. La soberbia, recuerden la torre de Babel, la desobediencia, que el hombre no quiso obedecer, lo vemos en Noé, el corazón perverso, lo vemos acá en esas tribus, ¿se acuerdan de que sacrificaban los niños a los dioses? Y todo eso es consecuencia del pecado. Y vemos hoy en día, nosotros estamos viendo cómo la humanidad
se está hundiendo cada vez más en el pecado, y esa característica, la Biblia dice que el hombre de los postreros días es amador de sí mismo, es perverso, no es colaborativo, no es amigable, no es amoroso, es egoísta, envidioso, es suicida, mata a su prójimo con la lengua, con tantas cosas que hoy en día se puede matar la honra de una persona por los dichos, la desobediencia, y todo eso características es a causa del pecado. Y la maldad, la Biblia dice que la maldad de los hombres era tanta que subió hasta la presencia del Señor, y por eso vemos la caída de la Torre de Babel, vemos lo que pasó con Noé, vemos también lo que pasó en Sodoma y Gomorra. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos observar en el tiempo antiguo que nos lleva a pensar, o sea, cuando el hombre desobedece hay una consecuencia, y esa consecuencia es porque sus actos ya empiezan a ser contrarios a Dios, y cuando nosotros vamos en contra de la ley de Dios, entonces inmediatamente empiezan a llegar a nuestra vida esas consecuencias, el castigo, el juicio, porque para el pecado hay un juicio. Pero para el que ha pecado contra Dios, el que ha pecado contra las leyes de Dios, los lineamientos de Dios, hay una esperanza de nacer de nuevo. Por eso vemos nosotros a Nicodemo, acá en el Nuevo Testamento, que le dijo a Jesús: Jesús, ¿será que tengo que entrar en el vientre de mi madre por segunda vez? Jesús le dijo: no, es el nacimiento, es nacer de agua y del Espíritu. ¿Cómo nacemos de agua y del Espíritu? A través de la palabra, a través de escucharla y obedecerla, para empezar nuevamente con las características que Dios nos dejó aquí en su palabra. Entonces, cuando el ser humano, cuando el hombre se reconcilia con Dios, entonces comienza Dios a sembrar en él lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre. Y la Biblia dice que el que practica tales cosas, pues es de Dios. Entonces comenzamos otra vez a tener esa identidad con el eterno Dios. Porque al principio nosotros podemos decir que teníamos comunión íntima con Dios porque estábamos obedeciendo o estábamos cerquita de su presencia, pero el pecado hizo división. Por eso el pecado, Isaías lo describe en Isaías 1:8, dice que todo corazón doliente, desde la cabeza hasta la punta de los pies, no hay herida, sino hinchazón y podrida llaga. Y por eso en Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces el brazo de Jehová se manifestó. Brazo no es brazo normal, no, este brazo no. El brazo es el poder, la potencia de Dios. Esa potencia es en que Dios se hizo carne. ¿Se hizo carne para qué? Para venir y a salvar lo que se había perdido. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso toda persona que quiera ser salva tiene que nacer de nuevo a través de la palabra y a través de las aguas, que sea invocado el nombre de Jesús en su vida. Listo. Hizo ese proceso, anda con Dios y gozoso recibe el Espíritu Santo, se goza en la palabra, pecó nuevamente contra Dios. Pero la Biblia dice que tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, pero no para seguir fallándole a Dios, no, es para vivir conforme a su palabra. Entonces, muchachos, en esta hora, en el nombre de Jesús, el Señor lo que quiere de ti y de mí es que conozcamos quién es Él. Y si conocemos quién es Él, no pecamos. Por eso es importante que los jóvenes, hoy más que nunca, aprendan la doctrina, aprendan la palabra del Señor para poder obedecer a Dios. Y si obedecemos a Dios, podemos decir que estamos en Cristo completos y en Cristo estamos seguros. Entonces quiero dejar con ustedes, no me puedo extender. Este tema es muy hermoso, este tema es hermoso, porque podríamos hablar de muchos personajes, pero quiero concluir con esto, muchachos. Si en este tiempo el mundo entendiera quién es Dios, las cosas serían totalmente diferentes. Pero como no lo entienden, por eso el mundo es un caos y va de mal en peor. Pero la iglesia del Señor
tiene una esperanza eterna y esa esperanza eterna nos va a llevar al reino de los cielos y esa esperanza, nuestra esperanza es Cristo el Señor. Vea, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que tiene esta esperanza en Dios se purifica, se santifica, busca a Dios, ora a Dios. Así estemos en pandemia, estemos con coronavirus, estemos con lo que estemos en este mundo, crisis, lloro, la gente lamentándose y lo peor vendrá. Pero la Biblia dice que esto es principio de dolores, pero el que está en Cristo tiene paz. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, muchachos, de pronto algunos esperaban oír de pronto un mensaje que los instara a la potencia, alabe, sí, alabe a Dios, porque ese es el fruto del agradecimiento, de usted a través de la alabanza contar lo que Dios ha hecho en su vida. Pero en este tiempo también, fuera de la alabanza, hay que aprender la doctrina, muchachos y muchachas, ya que me están escuchando. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, sigamos adelante en el nombre de Jesús y hagamos como dijo, el cual transformará, mire, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pronto esta carne será absorbida por la vida y cuando así suceda, muchachos, veremos cara a cara, tal como Él es, a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, la obra del Calvario es un tema que debemos de impregnar en nuestra vida. Debe permear mis pensamientos, mi quehacer, mi contexto, porque yo debo ser como Cristo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y si así lo hacemos, que el Señor les bendiga a todos y para adelante en el nombre del Señor, buscando al Señor en oración continua. Amén. Dios les bendiga y agradezco la oportunidad por haberme permitido hablarles un poco. Es mínimo porque hablar de Cristo, de sus grandezas, llevaría muchísimo tiempo más. Pero gracias a Dios, este pequeño mensaje. Y adelante, muchachos, y a escudriñar las Escrituras. ¿Quién es Jesús para ti? La obra del Calvario. ¿Quién es Dios? ¿Por qué se manifestó en carne? Y entender que ese sacrificio es lo más grande. Y yo por eso no negocio con Dios, sino que le entrego toda mi vida a Dios. Dios les bendiga.